Shalom, bienvenidos al webinario de Hebreo Bíblico de eTeacher Group. Hoy vamos a empezar con una canción. No es una canción regular, es un acto de bendición, la bendición de cuando uno prende las velas en la Hanukkah, el candelabro de 9 brazos de la festividad de Hanukkah, la festividad de luminarias. La bendición que vamos a escuchar es un acto público de la Filarmónica de Israel con su famoso director de la India, Zubin Mehta, y un niño y una niña que cantan con él. Vamos a escuchar una parte como apertura a esta clase especial. Un momento nada más y vamos a escucharlo. Ahora, ustedes ya saben, si no escuchan, escríbanme que no, ¿sí? Para que pueda corregir lo que hice, ¿ok? Esta bendición y la canción que la acompaña y otras es un acto que ocurre durante 8 tardes en todas las casas y lugares públicos en Israel durante esta festividad, para conmemorar un hecho del año 165 antes de la era común. Entonces vamos a empezar y al finalizar el webinario escucharemos otras canciones y leeremos también las palabras de esa bendición y de otras. Mapa de Israel. El mapa es completo y si ustedes pueden ver por los colores que hay un desarrollo. Empezamos con el color más oscuro, donde dice Judea. Esta fue Judea en la época en la cual nosotros hablamos, del año 167, 165, al iniciarse después de la victoria de Judá el Macabeo con su ejército de voluntarios, la victoria y la purificación del templo, la reconquista de Jerusalén de manos de los seleucos, de los griegos seleucos. Ya vamos a hablar de la historia. Y este pequeño reino Hashmoneo de los hermanos y los descendientes de los hermanos de Judá fue aumentando y por los colores ustedes ven hasta que todo ese territorio le perteneció. Solamente para empezar, la época de la cual estamos hablando hoy es acá mismo, en ese territorio pequeño que está acá. Entonces vamos a iniciar con la historia. Todo lo que vemos en algunos de los cuadros, dibujos, son escenas de aquellos tiempos. Existe en los museos en Israel, el Museo de Israel, una reconstrucción de lo que era el templo y Jerusalén en aquellos días. Así que ustedes van a ver varias fotos de la reconstrucción. Esa es de toda la ciudad. Entonces, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, conquistó su imperio y reinó entre 333 y
34 él conquistó a Judá y sus relaciones con la comunidad de judíos de Judá eran muy buenas y les permitió seguir su vida tradicional según sus leyes y costumbres. Inclusive el año séptimo, que se llama año de Shemitah, que no se trabaja la tierra y ciertas otras cosas, él eximió de impuestos al pueblo en Judá. Cuando él murió y su imperio fue dividido por sus herederos, los primeros años Judá perteneció a Egipto, al imperio egipcio. Y ahí estaba la dinastía de Ptolomeo. Y él también favoreció a los judíos. Y aunque en Judá misma se difundió la cultura griega helenista, el teatro, el gimnasio, y muchísima gente le gustó mucho esa vida según las costumbres helenistas. Por otro lado, tenían autonomía para seguir con sus leyes y costumbres. Nosotros inclusive pensamos que la traducción de los 70, la traducción Septuaginta de la Biblia al griego, fue hecha durante el reino de Ptolomeo, creo que el séptimo, entre 285 y 264, antes de la era común. Pero en 198, ejércitos del rey Seleuco, Antíoco el III, expulsaron a Ptolomeo de Judá, y ellos, que su base estaba en Siria, si vuelvo al mapa, por aquí, ¿ven? Aquí está Siria, aquí en el sur estaba Egipto. Entonces, los seleucidas gobernaron a la tierra de Judá, a toda esa zona entre Siria y Mesopotamia y Egipto y África, era una zona que se llamaba puente entre el norte y el sur de aquellos tiempos. Y todo gobernante quería, o del sur o del norte, apoderarse de ese lugar que en un mapa mundi ustedes lo ven, es muy pequeño. Apenas no entran las letras de la palabra Jerusalén en todo ese territorio en un mapa general. Y entonces, en 175, es el famoso Antíoco el IV Epifanes, asciende al trono seleucida, y sus herederos, entre ellos el otro Antíoco, este Antíoco y sus herederos, saquearon el templo, masacraron a los judíos y declararon al judaísmo como religión ilegal. En el año 167, el mismo Antíoco ordena la construcción de un altar a Zeus en el templo de Jerusalén, lo que se considera una profanación del templo. Él prohibió la práctica de todas las observaciones judías fundamentales. No se podía hacer la circuncisión, ni se podía celebrar Shabbat, las festividades de la Torah. Inclusive obliga a la gente, a personas inclusive importantes, a rodearse antes del la figura de Zeus en
templo, en el templo y en otras partes, antes la estatua de Zeus. Y en el mismo año, Matityahu, un sacerdote que vivía en una ciudad que se llama Modi'in, es hijo de una de las familias de sacerdotes, no de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes de las Mishmarot, de las guardias que trabajaron y sirvieron a Dios en el templo por épocas. Y llegaron del exilio de Babilonia y se asentaron cerca de Jerusalén en una ciudad que se llama Modi'in. Él tenía 5 hijos, junto con sus 5 hijos y otros judíos y habitantes de Judá que se unieron a él, lidera una rebelión en contra del reino de Antíoco, de su representante en Jerusalén, de toda esa fuerza ajena que se ha instituido en la vida de ellos. Uno de los hijos de Matityahu se llamaba Judá, y un apodo Hamacabí, del cual vamos a hablar pronto. En 166 Matatías muere y Judá el hijo, según la voluntad expresada por su padre, toma su lugar como líder de la revuelta. La lucha fue muy difícil porque el ejército de los seleucidas era un ejército profesional. Se ve aquí, tenían caballos, tenían carros de guerra. El grupo de Judá, el Macabeo, fue un grupo de voluntarios. Su ventaja fue que ellos conocieron el terreno. Alrededor de Jerusalén es montañas y ellos conocieron el terreno muy bien y por eso lograron vencer. Antes de seguir, vamos a hablar de ese nombre especial, Hamacabí, el Macabeo, y tratar de encontrar de dónde sale, qué significa. La primera explicación es que la palabra Macabí es realmente las iniciales de una frase famosa del Cántico del Mar, el cántico que cantaba Miriam, hermana de Moisés, después que el pueblo de Israel que se fue de Egipto, salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo. Y entonces podemos ver que la Mem es la primera letra de la palabra Mi, la Kaf de la palabra Hamoja, la Bet de Ba'elim y la Yod del nombre de Dios. Mi Hamoja Ba'elim Adonai. ¿Quién como tú entre los dioses, oh mi Señor? Y hay una tradición que dice que cuando Matityahu levantó la bandera de la revuelta y llamó al pueblo a unirse a él y a sus hijos, y dijo, y lo voy a escribir abajo, dijo, la Adonai, ya ustedes saben que yo la palabra Adonai no la escribo, sino la Hei nada más, dijo, la Adonai Elai. ¿Quién cree en el Dios de Israel, que se una a mí? Podemos decirlo como pregunta o podemos decirlo como exclamación. Cualquiera de las dos. Y así se unieron a él. Y dicen
que la frase que se usaba por los macabeos, los judíos que se unieron a esa revuelta de Yehuda, su refrán era Mi jamoja baelim Adonai. Todo el tiempo esto es lo que decían. Esa es una explicación. Hay otra. La otra es de investigadores académicos de hoy en día y dicen así. En el libro de Crónicas, el primero Crónicas 12, aparece una lista de personas que se unieron a David cuando David huyó al desierto de Shaul. David tenía un grupo de voluntarios, pero giborim, gente muy valiente, hombres muy valientes. Entonces, entre ellos se menciona con números, algunos con sus nombres, y dice que son Giborei HaChail, Anshei Tzava LaMilchama, Orchei Tzina Varomach, Ufnei Aryeh Pneihem, Uchitzvaim al Heharim Lemaher. Fíjense, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con el escudo y la lanza, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y hablando de un terreno montañoso, ahí había uno, el número 12, se llamaba Machbanai. Machbanai. Entonces dicen un investigador muy apreciado, historiador Aharon Kaminka, israelí, dice que Machbanai y Maccabí es la misma palabra. Nosotros sabemos que en hebreo la letra Nun es una letra, se define como letra débil y suele desaparecer en ciertas condiciones. Él dice que durante los años, este nombre antiguo, Machbanai, la Nun cayó, a lo mejor era Machbai, y al final terminó siendo Maccabí, y era un apodo que le dieron a Judá para distinguirlo como uno de los más valientes hombres alrededor del rey David. Entonces aquí tenemos otra explicación. Y aquí va la tercera. ¿Han visto lo del... Un momento, aquí. Perdón. Bien, la tercera dice que no es Maccabí con la letra Kaf, no es Maccabí con Kaf, la que está aquí en verde, para que los que no saben hebreo, sino con Kof. Dos letras que en ciertas circunstancias suenan igual. Makevet en hebreo significa martillo. Y entonces dicen de Makevet, martillo, Maccabí, y lo relacionan a Isaías 62:2, donde dice Pi Adonai Ikovenu. Serás llamado por un nombre nuevo, designado por la boca del Eterno. Ikovenu. Y el título o el apodo de martillo grande que golpea la cabeza del enemigo y lo vence, parece como muy adecuado para Judá, este gran soldado que fue jefe del ejército de la revuelta. Entonces ahora llegamos al momento del
la revuelta triunfa y la ciudad está liberada y el templo liberado e inaugurado, y ahí nace la festividad de Hanukkah. Porque en este momento lo vamos a leer primero no como leyenda que uno cuenta a los niños, lo vamos a leer de documentos históricos. ¿Cuáles documentos históricos tenemos? Bien, está el libro Macabeos. El libro Macabeos son dos libros, 1 y 2, compuestos entre 175 y 135 antes de la era común. Libros que no entran en el canon del Antiguo Testamento. El libro Macabeos 1 fue escrito en hebreo y fue escrito en la tierra de Israel. Lo sabemos porque según el contexto uno puede deducir que el escriba conoce muy bien la geografía de la tierra de Judá y toda la tierra de Israel. Mientras que el segundo libro de Macabeos, fue escrito posiblemente en Egipto y en griego. Y más tarde fue traducido al hebreo. Tenemos también a Flavio Josefo. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judías, año 93 de la era común, vuelve y cuenta esta historia que encontramos en el libro Macabeos. ¿Quién fue este Flavio Josefo que mencionamos de vez en cuando hablando de la historia del pueblo judío? Fue un hebreo que su nombre fue Yosef ben Matityahu. Fíjense, a lo mejor de la misma familia de Matityahu, el padre de Judá. Fue un historiador, un descendiente de la familia de los sacerdotes, fue estadista, fue diplomático y era muy activo en la vida internacional y judía en la época del reino del Imperio Romano. Él fue inclusive hecho prisionero y trasladado a Roma después de la conquista y la caída del Segundo Templo, pero fue favorecido por la familia imperial y se asentó en Roma y escribió la historia de los judíos, y él tenía fuentes que no llegaron a nuestras manos, posiblemente otras fuentes, entre ellas una Megilá, un manuscrito donde estaba escrito la historia de los macabeos y de su lucha contra los griegos, los seleucos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Talmud y la Gemara, que fueron escritos y recopilados entre 200 y 400 de la era común. Hay un tratado que se llama Shabbat. Y ahí se habla de las leyes de la festividad de Hanukkah. Como no es una festividad de la cual, una festividad mencionada en el Antiguo Testamento, entonces los rabinos y los exegistas del Talmud y de la Gemara estaban discutiendo cómo cumplir con esa festividad. Y habían varias prácticas respecto al encendido de la Hanukkah, de ese candelabro, y había discusiones
cómo hay que encenderla, quién la enciende. Entonces ahí aparece como un testimonio de lo que ha ocurrido en el año 165 antes de la Era Común. Y lo último, hay un manuscrito que se llama Megilat Antíoco, más o menos la misma época, pero es un manuscrito que llevaba muchísimos años sin nombres. Algunos lo llamaban el manuscrito de los Hashmoneos. Tenía muchos apodos, muchos nombres, y fue traducido al árabe en el siglo XV, imagínense, y todavía era vigente como documento antiguo, suficientemente antiguo para dar testimonio de lo que ha ocurrido durante la revuelta de los macabeos. Vamos a empezar a leer primero el texto en español de Flavio Josefo. ¿Sí? Vamos a leer el texto en español y ustedes ya saben que para esto necesito voluntarios. Así que si hay 2 láminas y podemos dividir la lectura. Si alguien quiere leer en español, que levante la mano. Muy bien, entonces vamos a ver. Jorge Alberto, ¿sí? ¿Puedes hablar para ver si te podemos escuchar? Tienes que abrir tu micrófono. Yo antes de leer quisiera hacerle una pregunta. Sí. Yo leí bastante, yo leí bastante sobre Flavio Josefo. Flavio Josefo fue jefe de Estado Mayor de la 4ª y 5ª Legión. Inclusive participó en la toma de Masada. Y él escribió ¿cómo se llama? O sea, voy a decir una burrada, se llamaba la Guerra de Palestina, así la leí yo. Pues yo sé que Palestina no existe porque Palestina lo nombró, fue nombrado así por el Imperio Romano. Por eso esa fue la época. Y eso fue la época, y por eso él le puso la Guerra de Palestina. O sea, fue una persona muy importante, a pesar de ser judío, fue una persona muy importante dentro del Imperio Romano. Sí. Ahora sí le voy a leer. Muchas gracias por ese aporte. Gracias. Josefo Flavio, Antigüedades Judías del siglo XII. Y Judá celebró el festival de la restauración de los sacrificios del templo durante 8 días y no omitió ningún tipo de placer, sino que los festejos con ricos y espléndidos sacrificios y honró a Dios y lo deleitó con himnos y salmos. Estaban tan alegres con el restablecimiento de sus costumbres cuando, luego de un largo intervalo, inesperadamente recuperaron la libertad de culto, que hicieron la ley para la posteridad el guardar esta festividad en recuerdo de la restauración de su templo de culto durante 8 días. Muchas gracias. Le voy a hacer una pregunta. ¿Los seleucidas eran griegos? Sí. ¿Los seleucidas eran griegos? Sí, eran descendientes de los griegos comandantes. Alejandro el Grande no tenía herederos, hijos, y Sí. eran comandantes de él que repartieron su imperio. Pero como estaban en Siria, su centro de gobierno estaba en Siria, entonces sabemos que a lo mejor habían ciudadanos del lugar, Siria, Mesopotamia, toda esa zona, pero estaban entrenados y estaban acostumbrados a la guerra y toda su cultura era ya la cultura griega. Sí. Gracias, No podemos decir que el imperio eran solamente griegos, pero que eran numerosos soldados y ejércitos muy grandes de los herederos de Alejandro el Grande. Gracias, muy amable. Y la segunda lámina está Jorge Correa, sí, a ver si te paso el micrófono.
Y desde ese entonces y hasta ahora es que celebramos esta festividad, la llamamos luces. Yo supongo que la razón fue debido a que esta libertad que estaba más allá de nuestra esperanza se nos presentó y por lo tanto este nombre fue dado a la festividad. Judá también reconstruyó las murallas alrededor de la ciudad y construyó torres de gran altura en contra de las incursiones de los enemigos y puso guardias en ellas y también fortificó la ciudad de Bet-Surá para que pueda servir como citadela en contra de cualquier peligro que pudiese venir de nuestros enemigos. Muchas gracias. Ahora, Entonces, lo que leemos acá, tengan en mente la forma que está escrito. Es un libro de historia. Es un libro de historia, pero vamos como lo leen en español, más adelante vamos a leer versículos del libro de Macabeos y ustedes podrán sentir la diferencia entre este libro de historia y el otro libro de historia, el más antiguo. Ahora lo que yo quisiera empezar es con el nombre de la festividad. Dice Josefo que ellos la llamaron, fue llamada luces. Entonces voy primero, porque yo menciono todo el tiempo en la palabra Hanukkah, entonces voy a la explicación de la palabra. La primera explicación es inaugurar o dedicar, y viene de esta raíz, Het, Nun, Jaf. Y entonces, ¿por qué lo escribí en dos formas? Porque acuérdense, no estaban todavía las vocales Nikud, los puntos diacríticos. Entonces se puede escribir con los puntos diacríticos, con el Nikud así, Hanukkah, y se puede escribir con la Mater Lectionis nada más, así Hanukkah. Y entonces, si lo escribimos como la parte que nada más tiene la Vav, la Mater Lectionis, hay una explicación que son dos palabras, Hanu, acamparon, y Kaf Hei, que en hebreo es el número 25, porque en hebreo las letras tienen valor numérico. Entonces dice el nombre Hanu Kaf Hei, o sea, acamparon el 25 del mes de Kislev. Kislev es el tercer mes del año hebreo. Esta es una explicación. Acamparon significa se cesó la guerra. Pero también, yo mencioné antes el Talmud. Había una discusión entre los Jajamim, los sabios. Se sabía que hay que prender luces. Hoy decimos velas, antes era aceite. Entonces, sería 8 días empezando con un candelabro lleno y yendo de cada día con menos velas. El primer día 8, el segundo día 7, empezando del el candelabro lleno de velas. Voy a explicar por qué hay aquí 9 brazos, porque el del medio, el que está del medio, o a veces está en un extremo, se llama Shamash. Se llama Shamash. Y Shamash es servidor, el que prende las velas, porque estas velas no son para iluminar la oscuridad, sino son como recordatorio y no se usan, se ven nada más. Entonces, uno de los grandes sabios de aquella época
se llamaba Shammai, y él dijo que hay que empezar con 8 luces, ir bajando. El otro, Hillel, dijo que hay que empezar con una vela y cada día agregar una más. Y los sabios decidieron, una vez hablamos de la Sanhedrin, de la forma que se desarrolló la ley. Entonces, la halajá, la ley, es según la casa de Hillel. Se empieza con una vela y cada día se agrega una más. Y entonces dicen que la palabra Hanukkah es Het, que es el número 8 en hebreo, 8 velas, nerot, velas, aquí está la letra Nun, Vahalajá, aquí está la Vav, y la halajá, la ley, que Beit Hillel, según que la casa de Hillel. Y que el nombre Hanukkah entonces es un nombre tardío y que también se puede interpretar como iniciales. Pero pronto vamos a leer la misma raíz utilizada por Nehemías cuando dedicó el segundo templo después de reconstruirlo. Resulta que tenemos una fuente, no lo anoté aquí en español, así que lo voy a escribir, es Nehemías 12. Vamos a leer unos versículos de Nehemías 12 y ahí utiliza el verbo original inaugurar, Het Nun Chaf, para celebrar la inauguración, la consagración del templo y del altar. Y de esto vamos a hablar. Vamos a comparar lo que hicieron en tiempos de Nehemías y en tiempos de Judá el Macabeo. Entonces ahora, para la lectura en hebreo, a ver. Yo lo voy a leer en hebreo y ustedes, a ver si, María Mercedes, si quieres leer en español, sí, te paso micrófono. ¿Está bien, María Mercedes? ¿Me oyes? Ah, ¿Sí? sí. Sí. Bien, Claro. entonces yo leo en hebreo y tú lees en español. Claro, toda. ובחנוכת חומת ירושלים ביקשו את הלוויים מכל מקומותם להביאם לירושלים, לעשות חנוכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתיים, נבלים ובכינורות. Sí. Sí. 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con cimbalos, salterios y cítaras. Muchas gracias. Y vamos al A ti, Marta. segundo versículo. Quédate conmigo para el español. Sí. En el versículo 43 del mismo capítulo dice, ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים, וישמחו, כי האלוהים שמחם שמחה גדולה, וגם הנשים והילדים שמחו, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. 43. Aquel día se ofrecieron numerosos sacrificios y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grandes contentamientos. También se alegraron las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. Muchas gracias. Entonces, lo que yo quiero pedirles, que pongan atención a las ciertas palabras y a la descripción en general. Yo creo que todos pueden sentir la diferencia
del estilo bíblico del Antiguo Testamento con lo que hemos leído en español de Josefo Flavio, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra Hanukkah y aquí tenemos las palabras que son canción y los instrumentos, cánticos, canciones y los instrumentos musicales que acompañaban a ese regocijo. Y al pasar de aquí vamos a leer del libro de los Macabeos. Entonces, Macabeos 1, versículo 4. Y aquí ya es otro tipo de texto. Abajo está la cita en español, es de la Biblia Católica, porque ahí está incluido el libro de Macabeos, ¿sí? Entonces, vamos a ver quién me acompaña ahora con la lectura en español. Vamos a ver. Jorge Correa, creo que antes Sí. te pedí y ya tienes micrófono, ¿verdad? No, yo tengo micrófono. Yo le leí hace poco, yo fui el que Entonces, leí antes. tú leíste antes. Yo Entonces leí Macabeo que otro. hablamos sobre Josefo. Sí, Yo sí. soy Jorge Caicedo Correa. Ajá, verdad. No sé si habrá otro Correa por ahí. No, ahí está Jorge Alberto arriba. Caicedo Entonces, Correa. Sí, entonces puedes cerrar tu micrófono, por favor. ¿Cómo no? Y vamos a pedir de otra persona. Estoy buscando un poquito de Apolos. Bien. Apolos, sí. Muy ¿Quieres bien. leer en español? Sí. ¿Cómo no? Muy bien, entonces Primera tú me Macabeos acompañas. 4. Sí, Ok. espera, yo leo primero en hebreo, después tú. Gracias. Perfecto. Entonces, va así. Dice, ויהי ביום החמישי ועשרים לחודש התשיעי הוא כסלו בשנת 48 ומאה וישכימו בבוקר ויעלו עולות על המזבח כחדש כמשפט. Adelante. Primera Macabeos 4. El día 25 del mes noveno, llamado mes de Quisleu, del año 148, se levantaron de madrugada. Parece que falta el texto en español. Sí, falta un texto, tienes razón. Y aquí falta el sacrificio en el nuevo altar. Eso es lo que falta, sí. Ustedes pueden ver que la fecha es diferente. El mes se llama Kislev, pero es el mes noveno. Es la cuenta desde el primer mes antiguo, que era Nisan, era el mes de la Pascua, de Pesach. El año también es otra cuenta de años de la que tenemos hoy día. Pero vamos a seguir. Y ofrecieron sacrificio nuevo sobre el altar de madrugada, precisamente en el mismo tiempo y en la misma fecha que lo habían profanado los paganos. Fue consagrado con cánticos, acompañados de cítaras, arpas y címbalos. El pueblo entero se postró, rostro en tierra, y bendijo al cielo, que les había concedido feliz éxito. Gracias. Entonces tenemos, ויחנכו את המזבח בעצם היום אשר טמאו אותו הגויים. O sea, en la misma fecha. ויהללו לאדוני בשירים ובכינורות, בחלילים ובמצלצלים. Esos son los instrumentos musicales. Los cánticos, ¿sí? Y también todos los demás instrumentos musicales que nos recuerdan el texto de Nehemías. ויפלו על פניהם וישתחוו לאדוני על אשר נתן להם עוז ותשועה. Y yo traté de buscar fotos de antiguos instrumentos musicales.
nosotros conocemos lo que se llamaba quinor en tiempo del rey David y el rey Saúl, que posiblemente era una lira o un arpa, hay una discusión, pero habían otros, había jalil, que hoy día lo traducimos como flauta, y metzaltzelin, que pueden ser címbalos. La festividad es muy parecida a lo que encontramos en el libro de Nehemías, y además tenemos la palabra vijanjú, otra vez la misma raíz de la palabra Hanukkah. Y aquí se habla de inauguración o consagración del Mizbeach, del altar. Seguimos con otro versículo y aquí viene lo de los 8 días. Vamos a ver quién me acompaña ahora. Gracias, Apolos. De nada. Así, por lo menos así, Eduardo. Sí, Eduardo, abra el micrófono a ver si te escucho. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Déjame leer en hebreo y tú sigues con el español. Ok, perfecto. ויחגגו את חנוכת המזבח 8 ימים. ויעלו עולות ותודות בשמחת לבבם, ותהי שמחה גדולה בכל העם, כי גלל אדוני את חרפת הגויים מעליהם. Ok. Durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofrecieron holocaustos con mucho entusiasmo y celebraron un sacrificio de comunión y alabanza. Entonces, vamos a hablar de esos 8 días. ¿Por qué 8 días? En el templo se acostumbraba preparar aceite especial, aceite de oliva, pero especial para este fin, con instrucciones muy severas de cómo prepararlo, para prender la luz en la menorá. Ustedes pueden ver, esta es una antigua menorá y tiene 7 brazos. Esta es, pensamos, la imagen de la menorá, del candelabro que daba luz en el templo a partir del tabernáculo y después en el templo de Jerusalén, el templo del rey que inauguró y construyó e inauguró el rey Salomón. Para prender las luces había ese aceite especial envasado en tinajas especiales y quedaba, según la tradición, en cierto lugar muy específico del templo. Y cada día se usaba el aceite de una tinaja, de una vasija, para prender los 7 brazos. Cuando Judá y su ejército, sus acompañantes, llegaron al templo y quitaron de ahí la estatua de Zeus y el altar, y inauguraron y limpiaron todo, purificaron todo, buscaron aceite para prender la menorá. Eso se llama menorá. La raíz es Nun Vav Reish, que tiene que ver con luz. Y no encontraron sino una sola vasija con aceite. Y según la tradición, ese aceite duraba tiempo para elaborarlo. Y ese aceite que era destinado originalmente suficientemente para que haya luz en la menorá durante 8 días, o un día, duró 8 días hasta que había nueva producción de ese aceite. Y este fue
un milagro. 8 días la menorá alumbró con una sola tinaja, vasija de aceite. Entonces, ahí la explicación y ahí también la diferencia entre menorá, acá, menorá que tiene 7 brazos, y Hanukkah, el candelabro que tiene 9 brazos. 8 para las luces de los 8 días y 1 que es el servidor, el shamash, con el cual se prende. Otra vez tenemos aquí una menorá antigua y la menorá aparece como símbolo del Estado de Israel en el escudo del Estado de Israel, y aquí está en la foto una menorá al lado de la Knesset, que es el Parlamento de Israel hoy día. Por eso diferenciamos entre menorá y Hanukkah y hablamos de los 8 días. Además, pongan atención otra vez a la mención de la palabra alegría, simja, tal como en Nehemías. Es como si el escritor tenía enfrente el texto de Nehemías y utilizaba términos similares, porque habían otras palabras, pero los términos son muy similares y recuerdan a la otra inauguración del templo. Seguimos leyendo. Puedes seguir conmigo, Eduardo. Antiguo altar en la foto. Y dice así: ויצב יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחוג את חנוכת המזבח ביום 25 לחודש כסלו. Aquí está la fecha, el día 25, 8 ימים מדי שנה בשנה, בהלל ובתודה לאדוני. Adelante. Finalmente, Judá, sus hermanos y toda la asamblea de Israel acordaron celebrar el aniversario de la consagración del altar de cada año, por 8 días desde el 25 del mes de Casliu, con una fiesta alegre. Bien, entonces ahí está. La historia del aceite no aparece aquí, pero tenemos otra vez la fecha. Esa es la fecha que nosotros conservamos hasta hoy día, el número de días, y hacerlo todos los años. Midei Shana Beshana es todos los años, año tras año. ¿Y qué queda? Vamos a las bendiciones. Bueno, a lo mejor vamos a hacer una pausa acá y ustedes, si quieren comentar o agregar o preguntar, y si yo sé responder, entonces lo haremos ahora. ¿Sí? Pero levantando la mano porque no puedo siempre leer las preguntas en el chat. Así que si tienen preguntas, la mano arriba. Si no, bajen las manos. Preguntas y comentarios. Vamos del final de la lista y voy subiendo. A ver. María Teresa. Sí, María Teresa de López. Buenas noches a todos. Mi pregunta es, ¿la Hanukkah se utiliza únicamente para la fiesta de las luces? Sí. Porque a veces me confundo con eso, que a veces veo la menorá de 7 o la menorá de 9, entonces quiero saber en qué momento se utiliza cada una. Solamente la menorá de 7, hay familias, por ejemplo, que tienen la costumbre de prender las velas de Shabbat, no con 2
candelabros de 2 o 1 y 1, sino de 5 o de 7. Entonces, a lo mejor has visto lo que parece una menorá con 7 candelabros de 7 brazos y se prende la luz de Shabbat, según la costumbre de la familia. Y la de 9 nada más en Hanukkah. Ok, solo en estos ahorita. Ok, muchísimas gracias. Bien, vamos a ver quién más. Julio, ya te paso micrófono. Ábralo, por favor. Julio César. Sí. ¿Sí? No te escucho. Julio César, no Hola. te escucho. Sí, ahora sí. Shalom, ¿me escucha? Shalom, sí. Ok. Dime. No, pues quería saber sobre lo mismo que preguntó la hermana, si siempre se usan si esta solo la de 9 candelabros, la de 9 brazos, se usa solo en las festividades. Sí, en Y la esta otra, festividad. ok. Ujú. Y en los otros tiempos se utiliza la de 7 brazos. Sí, si uno quiere utilizarlo, puede la de 7 brazos, sí. Y otra cosa, estaba viendo, pues yo estudio en la academia, yo sé un poco de hebreo. Ujú. Aquí dice menorá o menurá, No, porque no escuché por la menorá, 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 ok, con una O menorá. aquí. Es una O, Ok. es un jolam, sí. Sí, y por ejemplo, he escuchado, vi que usted leía Adonai de otra forma, como yo lo aprendí. Yo lo aprendí, lo he visto de dos formas en el primer nivel, pero aquí veo que usted lo lee con 2 letras. Vamos a ver dónde está. Mira, este texto no es un texto del Antiguo Testamento, es un texto de Macabeo. Por eso, y tal como yo lo escribo, la lamed es la lamed que tú conoces, Sí. A, y la Hei representa la palabra Adonai. No solemos escribir la palabra Adonai. Se escribe la Hei nada más. La Hei. Ya. Y hay otra costumbre, igual como decir en lugar de Adonai, decir Hashem, el nombre. Y entonces yo leería esto, le Hashem, aunque la palabra no está escrita, ¿entiendes? Ok, porque usted no pronuncia el nombre, sino No que pronuncio no. La tradición judía no pronunciamos el nombre porque las vocales del nombre han surgido mucho más tarde de la época en la cual estaba escrito. Y para no incumplir el mandamiento de no pronunciar el nombre de Dios en vano, no leemos y no pronunciamos el nombre porque no sabemos si es la pronunciación correcta y si la debemos usar así sin una autorización. Era solamente el sumo sacerdote que lo pronunciaba en ocasiones especiales. Ok. Bien, bebakasha. Ven, Jorge Correa, ¿es de ahora la pregunta también? ¿O algo más que quieres agregar? Una pregunta. Sí. Resulta que los candelarios, tiene significado. En ese tiempo era para alumbrar, y en el Apocalipsis dice que el candelario de los 7 espíritus, que coinciden en La menorá de 7 brazos fue un símbolo de luz para dar luz en el templo, antes en el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto. Su función inicial fue para dar luz, simplemente iluminar. Más adelante se le dio a la luz, a la palabra luz, nosotros podemos adjudicar también un sentido figurativo. Entonces hay un versículo que dice que la Torah es luz, que la instrucción de la ley es luz.
ilumina nuestro camino en la vida. Yo no conozco la parte de la Apocalipsis y las interpretaciones que se ofrecen ahí. Y la Hanukkah se utiliza como recuerdo nada más. Como recuerdo nada más. Bien. Y Jorge Alberto, sí. También tienes la mano arriba. Sí, yo tengo tres preguntas. La primera, o sea, que la gente que escribe el nombre de Dios, Yahvé o Jehová, entonces lo están haciendo mal porque no ellos colocan unas vocales a su arbitrio. ¿Es correcto? Te voy a decir de dónde provienen las vocales. No, yo sé eso, sí lo conozco, pero usted dice que no pronuncia el nombre de Dios porque porque no saben lo de las vocales. Entonces los que le ha puesto que se llama Yahvé o Jehová están incorrectos. Según la tradición judía, sí. Bueno, no se pronuncia el nombre, sí. La otra pregunta, los romanos, los antiguos romanos, o sea, los paganos, también tenían una fiesta en la luz que se llamaba la fiesta del Sol Invictus. ¿Eso no tuvo que ver ningún sincretismo religioso en el aspecto judío? Creo que no. La época romana es después de la época griega. No, estamos en la misma época. No, la época romana fue antes de la griega. La época romana fue antes de los romanos fueron los que destruyeron el templo y sacaron al pueblo de Judá al exilio, del cual que duró 2000 años. Sí, entonces, sí fue a ver, pongamos de acuerdo. Los romanos fueron después, tiene razón, en el 70 que destruyeron en el 70 de enero común que destruyeron el templo. Posteriormente los judíos volvieron a Palestina o a Jerusalén, a Judá, en el 123 con Car el Bosá, o sea, el que se llamaba el Mesías, pero toda esa cantidad de cosas. Fue más o menos en el 133 y 135. O sea, perdón. Pero, o sea, la pregunta mía radica en ese tiempo los romanos también tenían una fiesta de la luz que se llama la fiesta del Sol Invictus. No tiene nada que ver con esta fiesta. Según nuestra tradición, no. No. La tercera, por favor, si me puede repetir la pregunta, la palabra que usted puso, ¿quién como tú entre los dioses? La otra forma de traducción que me pareció muy bonita, ¿me la puede repetir, por favor? ¿Esto? ¿Quién como tú entre los dioses? Sí, usted me dijo otra palabra ahí. Mi Hamoja Baelim Adonai. Sí, en español, por favor. En español, ¿quién como tú entre los dioses, oh mi Señor? Cuando nosotros traducimos el nombre de Dios, utilizamos o la palabra Señor, que significa Adonai, o otras traducciones dicen el Eterno, por ejemplo. Entonces, por eso aparece Señor acá. El Eterno, gracias, muy amable. Y vamos a ver. Caleb, ya te paso el micrófono. Sí, ábrelo, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Mi opinión es un comentario, ¿verdad? A mí me parece, no quisiera enfocarme tanto sobre la menorá y la Hanukkah, sino en el milagro que el Señor hizo al preservar lo que viene siendo la pureza de la enseñanza de su palabra, ¿verdad? Que era lo que estaba en riesgo de perderse en ese momento, haciéndose un sincretismo o sustituyendo el culto a Dios por la adoración a otras cosas que no eran Dios en ese momento. Anteriormente había pasado en el caso de Elías, había pasado, en sí, yo lo que veo que el hecho de que la pureza de la enseñanza y el templo de Dios se conserven en su pueblo es un indicador
de que Dios se está agradando de su pueblo. Y eso a mí me parece el centro de las cosas es que se dedicó de nuevo al culto a Dios sin ninguna mezcla. Es el centro el hecho de que nosotros nos llegó íntegra la palabra de Dios como la conocemos. Y quisiera resaltar sobre todo eso, ¿verdad? Muy amable, Marcelo. Muchas gracias. Y paso el micrófono al siguiente. Sí, K.S. Sí. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy bonito el estudio acá y me parece muy interesante todo lo que estamos haciendo. Tengo una pregunta. ¿Cómo se celebra de la misma forma el Hanukkah con nuestro occidente, al igual que los ortodoxos judíos, se celebran de la misma forma? ¿No varía en algunos detalles? Mira, han pasado más de 2000 años. El pueblo judío estaba disperso en muchos países y han surgido diferentes tradiciones, pero el hecho básico de prender las velas durante 8 noches en la Hanukkah y ciertas comidas tradicionales y juegos y costumbres se han preservado, a lo mejor con pequeñas variaciones, pero en generalidad sí se ha preservado igual como pensamos era al principio. Hay otras costumbres de darle regalos a los niños, de comer comida con mucho aceite, cosas diferentes, pero las bendiciones y la costumbre de prender las velas es igual desde entonces. ¿A esto te referías en la pregunta? Sí, a eso. Perdón, tengo otra pregunta, no sé si puedo hacerla. Sí, ¿por qué no? Sí. Cuando leo la Tanakh y la Torah, según he entendido, no puedo pronunciar el nombre santo y digo a veces indiferentemente Adonai, Elohim, y no sé cuándo deba de decirlos, porque no entiendo mucho el texto. Un momento, voy a poner una presentación pequeña que hace tiempo la puse y la vuelvo a hacer. Miren, aquí están las letras consonantes en hebreo y las consonantes latinas. ¿Sí? Okay. Es un texto antiguo, no voy a entrar mucho en detalles, pero es un texto antiguo, aquí está. En idioma, letra hebrea aparece la proto-cananea, muy, muy antiguo. Tenemos las palabras de Dios a Moisés cuando se le revela en el desierto y le dice: diles, yo soy el que soy, que son letras de la misma raíz como el que aparecen en el nombre de Dios. La palabra ella, que es el verbo ser en hebreo, y aquí aparece el nombre del Señor, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros vemos las 4 letras, si tienen el Shva y el Kamat, provienen de la palabra Adonai, Señor, y no al revés. No es que la palabra Adonai proviene de las vocales que están debajo de las 4 letras del tetragramón, sino aquí este vocal debajo de la Aleph es lo mismo que la Shva debajo de la Yod, y aquí está el Kamat debajo de la Nun y debajo de la Vav.
Cuando vemos el nombre de Dios con un jirik debajo de la vav, entonces tenemos acá, otra vez debajo de una alef, el shva, y el jirik acá, y entonces leemos Elohim. Eso es por la lectura académica. Las personas más ortodoxas no pronuncian ni siquiera la palabra Adonai. Sí dicen Elohim, pero no pronuncian en conversación así. Solamente cuando leen el texto dicen Elohim. Cuando conversan cambian la letra He con la letra Kof y dicen Elohim. Y en lugar de decir Adonai dicen Hashem, el nombre. Okay. Entonces, cuando leo textos en español y encuentro la palabra, el nombre, el pentagramatón, debo de diferenciar cuándo puedo decir Adonai y cuándo puedo decir... Sí, cuando aparece con jirik en hebreo, entonces es Elohim. Ajá. Muchas gracias. Bienvenido, no, la pregunta surgió muchas veces, así que fue una buena oportunidad. Estamos casi terminando el tiempo del webinario de hoy. Yo quisiera agregar 2 cosas más y después, si queda tiempo, trataré de contestar. Pongo las palabras de lo que escuchamos al principio. La bendición que se hace todas las noches es toda esa parte. Y lo que está abajo es solamente la primera noche. La bendición que está abajo, que dice Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, es una bendición que se dice cada año cuando se celebra una festividad. Las festividades hebreas se celebran en tiempo fijo del mes hebreo todos los años. Cada año, cuando llegamos a celebrar la festividad, el primer día lo decimos. Agradecemos que estamos aquí, que estamos con vida y podemos celebrar otra vez. Entonces, esta que está abajo es algo que se repite en todas las festividades en la primera noche. Lo de arriba. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu lehadlik, ner shel Hanukkah. Y ustedes tienen aquí el texto en español. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, שעשה ניסים לאבותינו, que hizo milagros a nuestros patriarcas, a nuestros antepasados, בימים ההם, en aquellos días, בזמן הזה, en este tiempo. Porque estamos celebrando en la misma fecha que se celebró antes. Y después hay otra canción, bendición, que se dice, que acostumbramos decir, que todos lo dicen, con a lo mejor melodías un poco diferentes. Anerot alalu anu madlikim, encendemos estas luminarias, al anisim ve al aniflaot, por los milagros y las maravillas, ve al ateshuot ve al milhamot, por la redención y las batallas, שעשית לאבותינו, que hiciste por nuestros patriarcas, בימים ההם, en aquellos días, בזמן הזה, en esta época, על ידי כהניך הקדושים, a través de tus kohanim, tus sacerdotes. Y aquí dice lo que yo antes mencioné, que no se utilizan las velas de la Hanukkah para iluminar la casa. בכל 8 ימי חנוכה, הנרות הללו קודש הם. Durante los 8 días de Hanukkah, estas luces son sagradas. ואין לנו רשות להשתמש בהן, y no nos está permitido utilizarlas, אלא לראותן בלבד, sino para mirarlas únicamente. כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, para agradecer y loar a tu gran nombre,
al niseja ועל ישועתך, por tus milagros y tus maravillas, ועל נפלאותיך, y tus salvaciones. Se acostumbra en muchísimas familias, diría yo hoy, porque les expliqué, llevamos tradiciones de diferentes lugares en el mundo donde habitaron nuestros antepasados. Hay una costumbre de poner la Hanukkah al lado de la ventana para que se vea por fuera. Una costumbre muy antigua que decía, aquí vive una familia judía, y que durante épocas difíciles en la vida de nuestro pueblo, a veces para preservar la vida había que esconder esa luz y prenderla en un lugar bajo para que no se viera, para que no se sepa, para que no le dé pretexto a los que estaban alrededor a reconocer una familia judía y entregarla a los que estaban persiguiendo a los judíos. Pero hoy día muchas veces uno pasea por la calle en la noche, por la tarde, y ve las luces en las ventanas. Hay otra cosa. Hoy día las velas, y antes el aceite, debe durar cierto tiempo. Se dice 30 minutos. No se apagan las velas. Uno deja que las velas se apaguen solas, se consumen y no están más. Y uno, generalmente la familia se reúne y se canta canciones y hay mucha alegría. En todas esas noches, muchísima alegría. Sí, entonces, más preguntas. Veo aquí. María Mercedes, ¿querías agregar algo? Sí, Malca. Sí, también sobre lo que es el cebibón. Ajá. El cebibón, que pues ya ves que también era importante porque era para distraer, se puede decir, cuando estaban leyendo Torah, para que cuando pasaran los soldados se avisara, ¿no? Entonces se ponían a jugar cebibón y los soldados creyeran que los niños estaban jugando cebibón, pero cada letra del cebibón tiene un significado también. Uh-huh. Entonces, sí, esta es una costumbre también, sí. No hay nada escrito como evidencia histórica de esto, es una costumbre, sí. Sí, y también pues que es algo hermosísimo, yo lo vivo cada Hanukkah en familia, porque prendemos la Hanukkah, mi nieto está feliz esperando también su regalo, la cena y sobre todo las canciones. Mao Sur, Yeshua, ay, me encanta esa canción, la cantamos. Por favor, sí, para que todos lo disfruten. Sí. Es algo bellísimo y como decía, sí, es verdad, esta fiesta es más bien una fiesta, es una fiesta de las luces, pero también la luz que representa nuestra alma, nuestra neshama, es lo más importante. Y no solamente eso, sino que pues representa el espíritu de nuestro pueblo, el espíritu que sale a pelear, que no se queda cruzado de brazos y que esa luz del ser humano, da luz al ser humano, que realmente nuestro cuerpo es lo que opaca nuestra neshama, y esa luz sale cuando estamos en Hanukkah, es algo bellísimo. Gracias. Y yo les deseo a todos Hanukkah y que la pasen muy bien y la disfruten con su familia como yo lo hago. Muchas gracias. Shalom. Shalom, shalom, y muchas gracias por tus palabras. Y Luis. Sí, Luis. Luis Antolín. Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bien, es primero una precisión sobre algo que dijo una persona anteriormente acerca de la fiesta romana del nacimiento del sol. Es una fiesta instaurada ya en el siglo III de nuestra era. O sea que es una fiesta bastante posterior a la época de los macabeos. De ella viene, por cierto, la Navidad cristiana, que se instaura en esa misma fecha. Lo que sí tienen en común, y quizá eso no sea una casualidad, es que son fiestas ambas dedicadas a la luz,
tanto la del nacimiento del sol pagana como la Navidad cristiana, como Hanukkah, y que se celebran en la época de los días más cortos del año, en el hemisferio norte, me refiero. Entonces, quizá ahí sí puede haber una relación de una especie de llamada a la luz. Eso quería decir en primer lugar. Y en segundo lugar, yo no soy judío, soy alguien muy interesado en el judaísmo, pero no soy judío. He entendido la fiesta de Hanukkah como muy centrada en el milagro de la vasija que dura durante 8 días. Pero, precisamente de la clase de hoy, he visto que es una fiesta que ya aparece en el libro de los Macabeos, donde no se habla del milagro. El milagro es una tradición posterior que aparece en el Talmud, tengo entendido. O sea que no es que esté exactamente asociada al milagro, es una fiesta que ya se instaura como fiesta de consagración del templo una vez es reconquistado por las tropas de los macabeos. Creo que es así. Luis, hay una discusión que no traje hoy y que creo que no lo vamos a discutir, pero quiero mencionar porque sí hay una discusión entre los grandes sabios, Maimónides, Ramban y otros, el rabino Kook, que era era del siglo XX, no XXI, otros sabios que están estudiando, están discutiendo a lo largo, desde la Edad Media hasta hoy, qué es un milagro. Porque en el Antiguo Testamento también hay milagros. Entonces, están estudiando el término, qué es un milagro, y hablan de esto. Y es muy complejo. Son textos, está Spinoza también, el filósofo judío que explicó los milagros en una forma racionalista. Hay interpretaciones y discusiones muy profundas. Pero el hecho del milagro perdura en estos cánticos, en estas bendiciones, porque cuando se habla de las maravillas, ahí está, las maravillas, Anisim, y vuelve y se repite, ¿ves? Aquí también, Al-Niseja, los milagros, vencer un ejército pequeño, no profesional, vencer al gran ejército de Antíoco Epifanes, fue considerado un milagro. O sea, el apoyo que han recibido de Dios, del Dios de Israel, fue considerado en cierto momento o en cierto aspecto se considera un milagro. Y es algo que perpetúa en la historia del pueblo judío. Muchas veces hoy nos perciben como una fuerza militar muy grande, pero a la hora de la verdad no somos muchos. Y estamos rodeados desde siempre, desde el principio de nuestra historia, con otros pueblos. Y siempre ese espíritu que nos lleva a vencer aun cuando somos pocos y aun cuando alrededor no nos apoyan, yo creo que tiene que ver con ese espíritu de los macabeos también y de años anteriores también. Bueno, es una cuestión, por un lado, filosófica, lo del milagro, y por otro lado, algo de lo que se llama espiritual, lo que se llama religión, pero yo lo diría del espíritu del pueblo. Y muchas gracias por tu aporte. Voy a poner, estamos sobre tiempo, voy a poner la música que con la cual quería terminar, que tiene
esta canción, Anirot Alalu, y hay muchas imágenes y vamos a decir durante este momento que abro otra vez el sitio y pongo la canción. Ustedes van a ver ahí figuras, no está animada, hay fotos, figuras de personas que prenden las velas. Un momento que no lo logro hacer. Ok, ahora, pronto lo vamos a ver. Y me despido mientras tanto de ustedes. Quiero decirles que la próxima semana vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a leer sobre la hija del juez Yiftach. Va a salir a partir del domingo en el sitio el nuevo tema para que ustedes puedan leer, interesarse y espero verlos la próxima semana. Shabbat Shalom a todos